a exhortar, pero al mismo tiempo también nos va a retar. A mí me encantan los retos y los desafíos. Yo sin reto y desafío me muero. A mí me gusta siempre vivir en retos y desafíos. Y ahí encuentro vida, encuentro también chispa, ¿no? Por así decirlo. Pero la predicación de hoy se llama Informados, pero no transformados. Y me encantaría que me acompañara a Lucas 10, versículo del 30 al 37, que dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Preguntó Jesús. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mira, hoy vivimos en la era de la información. Antiguamente no era tan así. Antiguamente, para aquellos que nos gustaba o no nos gustaba estudiar, porque nos obligaban, ¿verdad? Teníamos que buscar información para hacer los trabajos de historia, por ejemplo, y si tenías suerte de que tus padres tenían esa enciclopedia que la vendían por fascículos, aquella enciclopedia de Atlas, que veían mapas pero que no entendían nada, aquellas enciclopedias que te la vendían en los kioscos del barrio a cambio de un periódico que pagabas durante 300 años, y cuando conseguías la enciclopedia tu madre la ponía en la casa como si fuese un tesoro. Era oro, era algo... mi madre sabe que no la usaba, pero de todas maneras ella lo pagó, ¿no? Por así decirlo. Cuando teníamos que hacer un trabajo, indagábamos, y los que teníamos suerte de tener ese tipo de material, acudíamos a él o no acudíamos a él. Y si no tenías la suficiente información, porque el temario era distinto a lo que tenías en casa, ¿dónde tenías que ir? A las bibliotecas. Entonces tú ibas a la bibliotecaria y le preguntabas, mira señora, yo tengo que hacer un trabajo de biología sobre sobre las células procariotas o eucariotas, ¿no? ¿Cuántos recuerdan las células procariotas? Yo me suena el nombre, pero no entiendo ni lo que es, ¿verdad? Pero me suena aquello, porque se me quedó aquí grabado, células procariotas, células eucariotas, pero no tengo ni idea. No me preguntes después del culto, que no voy a tener ni idea de explicarte, ¿vale? Pero yo me acuerdo cuando iba a la bibliotecaria y le preguntaba, tengo que hacer un trabajo sobre las células, ¿me puedes indicar el libro? Y la mujer se te quedaba así mirando y decía, ahí tienes todo lo de biología. 300 libros allí puestos. Y tú ahí, como un primo, ibas buscando información como podías hasta que dabas con las células procariotas y eucariotas. Al final, tú ponías el trabajo delante del profesor y ¡cuidadito! Porque el profesor te exigía que tenías que poner abajo las fuentes de información. No podías decir, me lo dijo mi tía Conchita. Tenías que poner, en el libro de la biblioteca, sección 2C del pasillo 4, hay un tomo llamado La Ley de no sé qué, y en la página 34 dice el autor, y tú tenías que ahí ir resumiendo. ¿Cuántos recuerdan aquella temporada traumática? Señor, sana mi corazón, Dios mío. Para recibir información teníamos que hacer un cursillo, no te cuento ya ni de sexualidad. Sexualidad en aquellos tiempos, para aprender sexualidad, era todo. Yo le robaba a mi hermana la revista, una revista que había de mujer en aquella época, donde eran dibujitos, donde hablaban de cosas de mujeres, de la ropa, del Backstreet Boy que salía de fama, de todas esas cositas. Y hay una partecita ahí que hablaba algo de sexualidad y por ahí nos enterábamos en casa de que tuviera una hermana mayor que compraban esa revista. No por la sexualidad, que no, Raquel, era por otra cuestión, era por los Backstreet Boys, ¿verdad? Pero esa era nuestra fuente de información. Para encontrar información teníamos de alguna manera que hacer prodigios. Hoy no. Hoy la información está a la velocidad de un teléfono móvil. Algunos buscamos información y para los que son más avispados ya no buscamos en Google, ya buscamos
en ChatGPT. ¡Ding! Porque nos da toda la información en el momento apropiado. Sin embargo, la información no manifiesta de que te sea una información que transforme en tu corazón. Por ejemplo, hoy en día tenemos a esos maravillosos políticos que los bendecimos desde aquí de Oasis y le decimos a Dios, Dios mío, derrama gracias sobre ellos. Derrama amor y derrama sabiduría, ¿no? Tenemos a todos esos políticos que hablan de democracia, ¿no? Y nos hablan de los tiempos de la dictadura aquí en España, de que solamente había un pensamiento crítico que podía ser en tu vida si no corrías peligro. Pero es que hoy en día tienen la información de que supuestamente estamos en un país libre, pero si dices algo contrario a lo que piensan ellos, la has fastidiado. Si tú dices que no comulgas con los valores que están enseñando, eres un anticuado. Si tú dices que tienes una opinión hacia las derechas, eres un fascista. Si tienes una opinión hacia la izquierda, eres un comunista. O sea, tenemos la información de que vivimos en democracia y supuestamente tenemos que respetar el pensamiento de las personas, pero a la hora de la verdad, esa información no ha transformado nuestro corazón. Hermanos, de igual manera, esta parábola que hemos leído es la manifestación de personas que tienen información, pero que no han sido transformados por Dios. En esta historia, hermanos, vemos un escenario bien difícil de observar. He puesto ahí una fotografía como un ejemplo, pero no es este ejemplo. O sea, es solamente un ejemplo. No sé si puedes ponerme la fotografía ahí en pantalla. Hay un hombre que ha sido asaltado. Un hombre que va tranquilo por la calle. Un hombre que iba a pasar un día feliz seguramente, pero por alguna razón, dice el texto bíblico, unos ladrones se aprovecharon. Se aprovecharon, hermano, y no solamente unos ladrones se aprovecharon, sino que lo hirieron. No solamente le bastó con robarle, sino que le pegaron tal paliza, dice el texto, que lo dejaron a media muerte. A media muerte. Hermano, en medio de esa situación, lo que nosotros estamos viendo aquí es que vemos a un hombre totalmente vulnerable. La injusticia se ha levantado en la vida de este hombre. El hombre ha sido quebrado por completo. No solo le han quitado el dinero, han abusado de él, le han golpeado y ahora está en medio de un camino totalmente abandonado, medio muerto. Hermano, cuando uno está medio muerto, cuando más vulnerable está. Aquellos que han estado en el hospital, que ni siquiera han tenido fuerza, saben que quizás no has estado medio muerto, pero no puedes ni siquiera con tu propio alma. Dependes de alguien de que te ayude. Depende de enfermero, depende de médico, depende incluso de amigos que te animen en medio del desánimo. Necesitas la medicación, necesitas muchas cosas para poder recuperarte. Pero si no te ayudan, si no hay un alma generosa contigo, si aquel médico entra y te dice, no me apetece ayudarte, si aquella enfermera no te da la medicación, si aquella persona que tiene que cuidarte no te cuida, tu final vas a estar debajo tierra en poco tiempo porque tu cuerpo necesita cuidados especiales. Hermano, en esta escena hay diferentes personas que entran en escena. Hay diferentes personas. Dice la palabra del Señor que pasa un sacerdote, un pastor. Pasa el pastor Antonio que te está predicando hoy. Y pasa por allí y ve al hombre y dice, me voy para el otro camino porque para mí es más fácil. Hermano, dice también la palabra del Señor que esos que deberían de controlar, de conocer la misericordia de Dios, a veces no desarrollan esa misericordia en el lugar y en el momento adecuado. Pasó de largo. Este sacerdote tenía un corazón no transformado. Pero no te quedes ahí, ¿eh? No vayas a decir, bueno, esto solamente es pastor, ¿eh? No. Luego, ¿quién pasó? Un levita. Los levitas, ¿quién eran? Eran los encargados de no solamente cantar, sino de cuidar el templo, de servir en el templo. ¿Hay algunos que sirven aquí en la iglesia del Señor? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Unos pocos, ¿verdad? Hay otros que todavía están en pecado. Tienes que animarte, ¿vale? Tienes que sacar de tu egoísmo, salir de tu egoísmo. Arrímate a poder servir al Señor, aunque sea una vez cada 365, no días, años, te iba a decir, ¿no? Eran servidores del templo. Algunos cantaban, otros de seguridad, otros cuidaban el orden del templo, ¿verdad?
conocían la ley, servían al Señor, pero pasaron también de largo. En definitiva, tenían una religión correcta en su forma, pero vacía en misericordia. Y luego tenemos una conclusión. Hermano, ni el que oficia el culto, ni aquellos que sirven en el culto, son capaces de amar al prójimo. Tienen información, pero no tienen. Tienen información, pero no tienen transformación. El problema no es el conocimiento espiritual. El problema de hoy en día es que hay personas que tienen información de Dios, pero que no han experimentado una transformación en el Señor. Y esto hoy en día es un peligro real para nuestras sociedades. La gente está cansada de religión, la gente está cansada de iglesia, la gente no quiere discursos. ¿Sabe lo que la gente quiere? ¿Sabe lo que la gente quiere? Buenos samaritanos, gente con misericordia. El poder más grande que hay en un creyente es el poder de manifestar aquello que no solamente ha sido informado, sino que ha creído en su corazón. El samaritano, hermano, no tenía título. No tenía posición, pero sí tenía un corazón correcto. Y yo me pregunto hoy, si quizás Cristo está diciendo de que hay muchos en la iglesia de Oasis que estamos siendo informados, pero que quizás poco estamos siendo transformados. Quiero que leas conmigo este texto de Miqueas 6:8 en el Antiguo Testamento. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que pide el Señor de ti. Mira lo que pide Dios de ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso está en el Antiguo Testamento, pero es que luego en el Nuevo Testamento Jesús vino y dijo algo muy parecido. Dice Mateo 23:23, hay vosotros escribas y fariseos, hipócritas, ¿no? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. En la antigüedad ese era el dinero. El dinero de hoy es los euros, antiguamente eran especias. Dice, diezmáis, dais el 10% de todo eso para la casa del Señor. Dice, pero dejáis de hacer lo más importante de la ley. Dice, la justicia, la misericordia, repito lo mismo que en el Antiguo Testamento, la justicia, la misericordia, y ahora Jesús añade la fe. Parece como que Jesús ha rectificado el versículo anterior, pero no. Alguien que se rinde ante Dios es alguien que desarrolla fe, porque la fe es rendirte delante de la presencia de Dios, sabiendo que Él es real. Dice el texto, esto era necesario hacer, o sea, no quitó la parte del diezmo, dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, tú tienes que diezmar, ofrendar, poner tu sacrificio delante del Señor, pero eso no te salva. Lo que realmente tú tienes que aprender es a desarrollar ¿el qué? La justicia, la misericordia y la fe. Pero hermano, en ese camino, la iglesia del Señor no había misericordia. Daban sus diezmos, cantaban, ofrecían sus sacrificios delante de Dios, iban a los templos, hacían todo lo que era el ritual, pero se habían olvidado de lo más importante, de que era descender con aquel que había estado quebrado en medio de un camino. Cuando Jesús habla por parábolas, no son cuentecitos, las parábolas es la manifestación de una verdad espiritual que Jesús quiere enseñarte y enseñarme. O sea, cuando Jesús habla de una parábola, te está diciendo, mira, te voy a contar una historia, un supuesto, pero no es un supuesto, una historia, es que no quiero hablar de ti, no te quiero decir tu nombre en concreto. Pero para que te enteres te lo voy a contar en versión historia, en versión cuento. Hermano, el problema de este momento es que Jesús está exhortando, está corrigiendo una actitud en los creyentes de la iglesia. Había un problema. El problema mayor, ¿sabéis cuál era? 35 centímetros. Tú me dirás, 35 centímetros, Antonio, ¿qué significa eso? Antonio, ¿qué significa 35 centímetros? 35 centímetros era el problema de este sacerdote y de este levita. ¿Sabes por qué? Porque 35 centímetros aproximadamente es la distancia que hay entre el cerebro y el corazón.
Llega un momento en que si lo que está aquí en tu mente no desciende al corazón, entonces tu religión es vacía, es hueca, es sin sentido. Llega un momento donde incluso nosotros mismos decimos, ¿qué me pasa si tengo toda la información? He hecho cursos bíblicos, me he puesto a mi predicador favorito en YouTube, que se llama Antonio Burgos, me he puesto... Es verdad que ya no tengo abuela. He puesto al mejor cantante, sé lo que me predican, pero ¿qué ocurre? Que no estoy experimentando lo que me han dicho. Es 35 centímetros. Es de la mente al corazón. Cuando la información solamente se queda en la mente, tú comienzas a vivir una vida de religiosidad que nada tiene que ver con Dios. Tiene que ver con ciertas normas que tú te has atribuido para dejar tu conciencia calmada. Pero en Jesús, lo que quiere con todo esto es no solamente que tengamos conocimiento, sino que el conocimiento produzca una transformación en tu vida. Jesús tiene una conversación con Nicodemo. No sé si recuerda aquella conversación. En Juan 3, versículo 1 al 5, dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Mira la definición que aquí el texto nos cuenta. Esto ya no es una parábola, ya esto es algo real. Una conversación de Jesús con Nicodemo. Dice, era principal de los judíos que vino a Jesús de noche. Quizás porque se avergonzaba de acercarse a Jesús por de día, porque lo podían ver y su estatus era tan alto que podían de alguna manera decir, ¿qué estás haciendo tú visitando a Jesús si tú eres judío y nosotros a Jesús no lo consideramos como el Mesías? ¿No? Entonces este hombre fue de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira lo que dice, has venido de Dios como maestro. No como Dios, sino como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En definitiva, Jesús, tú eres otro profeta más, tú eres como Mahoma, tú eres como el Buda, tú eres como otro más por ahí. Nicodemo se acerca de esa manera. Dice, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le responde, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pregunta, ¿cómo puede nacer siendo viejo? Y Jesús le explica, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí en el texto, lo podrás leer en casa, te habla acerca de cómo Nicodemo dice, ¿cómo yo, siendo ya un hombre mayor de edad, puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Porque Jesús dijo, el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo yo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre si ya soy un hombre anciano? Y entonces Jesús le dice, ¿eres tú maestro de la ley y todavía no te has enterado? ¿Eres tú pastor y todavía no te has enterado, Antonio, de qué va la película? Tú eres el que estás enseñando al resto y todavía hay algo en ti que no calibra bien. Hermano, este hombre era un experto en la ley. Guardaba todas las normas religiosas. Maestro bíblico y líder respetado de la Torá, del Antiguo Testamento. No solamente era alguien erudito en la Escritura, que conocía ese texto de Miqueas 6:8 que hemos leído antes, sino que además era gobernante de los judíos. Él pertenecía al miembro del Sanedrín, donde solamente eran unos pocos reservados que controlaban a las masas judías. En cuanto a la religión, era una autoridad religiosa y al mismo tiempo civil. Enseñaba públicamente la ley, era una referencia espiritual para otros. Sin embargo, tenía posición, tenía conocimiento, tenía disciplina, pero Jesús le dijo, mira, eso no es suficiente, necesitas nacer de nuevo. Punto y pelota. Nicodemo, tú y yo no necesitamos un curso de Biblia más. Necesitamos una vida nueva. Necesitamos una vida transformada, porque le dice, tienes que nacer del agua, pero también tienes que nacer del Espíritu. Pero, Jesús, ¿qué significa eso de nacer del agua? ¿Qué? ¿El bautismo que vamos a tener ahora? No.
El nacimiento en agua tenía que ver, en el Antiguo Testamento, con un proceso de limpieza del corazón, de un arrepentimiento, de una ruptura con un tipo de vida anterior. Era un cambio de dirección, un arrepentimiento genuino. Sin embargo, para Jesús eso no era suficiente. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ciertos cambios en nuestras vidas porque creemos en lo que dice la ley? Pero no es suficiente. De hecho, yo te puedo decir que he conocido muchas personas que se han pegado muchos años dentro de la vida de la iglesia, pero que han cambiado nada. Incluso algunos han ido a peor. Porque algunos se escudan en el conocimiento para poder evadirse de su propia responsabilidad. Sin embargo, Jesús dice, tienes que nacer del Espíritu. Y el nacimiento del Espíritu es totalmente opuesto al nacimiento del agua. El agua es necesario, pero el nacimiento del Espíritu es un milagro que opera desde el corazón de Dios sobre tu vida. El nacimiento del Espíritu tiene que ver con una vida nueva, transformada, y en otras palabras, una naturaleza nueva. Es una regeneración interior, es una nueva identidad, es la capacidad espiritual para vivir según Dios. Tú puedes arrepentirte y mejorar moralmente. Tú puedes hacerlo, puedes arrepentirte y mejorar en ciertas cosas moralmente. Pero sin el Espíritu, repítete, sin el Espíritu no hay una transformación real. No hay. Ese bautismo en agua lava un pasado, pero el nacimiento en el Espíritu provoca un futuro. Son cosas totalmente distintas. El agua limpia la conducta, pero el Espíritu transforma el corazón. Información versus transformación. Transformación versus información. ¿Tú quieres vivir según la información o quieres vivir según la transformación? Una cosa te da religión, otra cosa te da vida. Una cosa te da mente, capacidad, otra cosa te da un corazón nuevo. Nicodemo tenía el agua, el ritual, la ley, la disciplina, pero necesitaba del Espíritu. Pero quiero terminar con algo. ¿Cómo uno puede nacer del Espíritu? Porque vivir el Espíritu, según Juan 3, no es algo que nosotros producimos, sino es algo que hace Dios. Entonces, ¿qué hago? ¿Me espero? Me espero que un día Dios, te estoy llamando, me espero, ¿qué hago? Me quedo en el sofá en mi casa viendo series de Netflix, jugando al Minecraft todo el día. O atiborrándome de cursos bíblicos para salir de esa basura que tengo en mi mente. ¿Qué hago entonces, Antonio? Lo que dice Miqueas 6:8. ¿Lo podemos volver a repetir? Ese versículo, no sé si me lo puedes poner. ¿Qué es lo que busca Dios? Justicia, que ames misericordia y rendirte, humillarte delante de Dios. Humillarte delante de Dios es lo que tú necesitas. Humillarte es una palabra que pareciera que tiene una connotación negativa puesta en las manos de este mundo, ¿verdad? Por ahí hay hombres que humillan a mujeres, hay mujeres que humillan a hombres, hay hombres que humillan a sus empleados porque se creen superiores, hay empleados que humillan a sus compañeros porque tienen envidia o tienen odio. La humillación para este mundo es un escándalo vomitivo. Pero la humillación ante Dios es la rendición de mi corazón para que en vez que se eleve, descienda delante del Rey del trono. Cuando tú te rindes delante de la presencia de Dios, cuando tú desciendes tu mente, cuando tu mente desciende, mira, cuando tu mente desciende, empiezas en vez de mirar tu propia gloria, empiezas, dices, Señor, soy un vil pecador. No hay nadie encima mía, Señor. Soy el último. Señor, pon en mí un corazón propicio delante de ti porque mi corazón está enfermo. No son las arterias obstruidas, es el pecado.
es mi dependencia absoluta de mí y tú quedas no el segundo, el cuarto, el quinto, el sexto. Me humillo delante de ti. Cuando tú tienes esa actitud de humillarte delante de Dios, Dios hace ¡pum! ¿Por qué? Porque has empezado a entender de que la vida espiritual no se trata de ti, se trata de Él en ti. Y solamente ocurrirá cuando tú aprendas a descender para que Él sea levantado. Reconoce que la religión no es suficiente. Reconoce que venir a Oasis no es suficiente. Tenemos una iglesia maravillosa, muy chula, agradable. Y para ti que me estás viendo las cámaras ya estás tardando en venir. Una iglesia preciosa, con gente linda, pero mi corazón está vacío si solamente canto letras porque aparecen ahí. Mi corazón está vacío si cuando me predica el pastor, la pastora, un líder, un hermano que venga de fuera, estoy en esa actitud de ¿qué me vas a contar tú a mí que yo ya no sepa? Es altivez, altanería. Es levantarse delante de Dios. Tu recurso, tu conocimiento, tus apreciaciones de las cosas, quémalas. Aquí no sirven. Aquí no sirven. Vacío, hueco. Seguirás buscando en pozos donde echas agua, pero no retiene porque se fuma todo. Hermano, tienes que arrepentirte de verdad. Tenemos que cambiar de dirección, de rendir el control, de dejar de justificarnos. Ay, qué buenos somos justificándonos, hermano. Algunos tienen diploma de justifiquitis, o como se llame. Porque somos maravillosos para justificarnos, para decir la responsabilidad de otro, no es mía. Creer en Jesús no solamente es creer cosas sobre Él. Tú sabes que hay gente que cree en Jesús, pero que al mismo tiempo se pone a adorar a otras cosas. ¿Lo sabes? Adoran su propia imagen. Adoran su propia vida. Adoran incluso mensajes de otras personas que van contrarias a lo que Jesús enseñó. Tú puedes creer en Jesús, pero no solamente es creer cosas sobre Él, es vivir su mensaje, encarnar su enseñanza. Para tú poder encarnar la enseñanza de Jesús en tu vida, tienes que confiar, entregarte y depender absolutamente del Señor. No se trata de admirar a Jesús. Hay una gente que es admiradora de Jesús. ¡Wow! Jesús todo lo que hizo. No es solamente ser admiradoras de Jesús, es entregar el trono de tu corazón a Jesús. Es eso. Es ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes tenía como ¿qué? Como tesoro. Ahora lo tengo como basura. Lo que antes había en mi corazón, que era el trono del amor al dinero, el trono del amor a mi imagen, del trono del amor a mis conocimientos, a mis diplomas, todo eso antes que yo valoraba, ahora es basura. Porque ahora el corazón mío le pertenece al trono de Dios. Hermano, recibir el Espíritu Santo como un regalo es necesario para tu vida, no como un mérito. Rendirte. La obra del Espíritu Santo no es por esfuerzo humano. Se recibe, no se fabrica. La obra del Espíritu Santo no se fabrica, se recibe como un regalo inmerecido de parte de Dios, pero tan bueno es Él que realmente queremos entregarlo por completo. Y cuando esto ocurre, su Espíritu Santo es derramado en tu vida y se abre una nueva ventana en tu corazón. Ya no estás informado, pero no transformado. Ahora comienzas a vivir lo que te habían enseñado. El resultado es que algo cambia por dentro. Deseos. Cambia tu sensibilidad. Cambia tu dirección. Es más, lo que antes veías como algo que no entristecía a Dios, ahora entristece a Dios. Hay una transformación. No es inmediata, no es perfecta, pero una vida nueva, real. Hermano, no sé cuánto de aquí habéis percibido eso, lo que antes tenías como algo que no era nada tan agravante. Cuando tú tienes un encuentro, una transformación con Dios, te da hasta asco. Lo que antes te gustaba, ahora te da asco.
¿Sabes por qué? Porque hay una nueva naturaleza que ha caído sobre tu vida. O sea, yo quiero animarte. No vivas más religión. Ya. Es más, la palabra dice, mira, tú eres tibio y mejor que seas frío o caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Y creo que en la iglesia del Señor hay mucha tibieza, ¿eh? Hay gente que si siente viene, si siente no viene, si siente ora, si no siente no ora, si siente perdona, si no siente no perdona, si siente da, si no siente no da, si siente... Cuidado con la tibieza, porque llegará un momento, como decíamos esta mañana en el tiempo de oración, donde Jesús y esto de aquí parará. ¡Pum! ¿Sabes que Dios hay un día que te va a llamar, No sabes ni el día ni la hora. Algunos piensan que llegarán a los 80 años y quizá le quedan días, horas, minutos, segundos. Quizá no, quizás te quedan años. Pero mientras tanto no espera esa... Prepara tu corazón para que cuando Dios te llame estés listo, estés preparado y estés preparada. Porque cuando llegue el momento, yo quiero que Dios me reciba con una sonrisa de decir, ¿sabes, Antonio? Hiciste un buen trabajo, porque no solamente pastoreaste una iglesia. Dios no es feliz porque yo pastoreo una iglesia. Dios es feliz cuando ve que mi corazón se entrega a Él. Y no importa dónde tú estés trabajando, a lo que te dediques, lo que importa realmente, Señor, aquí está. ¿Sabes por qué tenemos que devolverle el corazón a Dios? Porque tu corazón no es tuyo. ¿Quién te creó a ti? ¿Quién te diseñó a ti? ¿Tú quieres creer esas tonterías de que somos productos del Big Bang, que dos moléculas explotaron y que resulta que empezaron a salir deditos, venas por todos lados? Le da una orden a tu cerebro en milésima de segundo y mueves el pie. ¿Tú quieres creer todas esas tonterías payasadas? Créetelas, pero la realidad es que llegará un día el Señor donde Dios te llame. No tengas miedo de que Dios te llame. Ten miedo de que no saborees su nombre en esta tierra. Si tú has dejado de saborear el nombre de Jesús, si tú has dejado de tener expectación como antes tenía, te recuerdo que hay un versículo que dice: arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. No me interesan tu obra, no me interesa lo cualificado que tú estás ni los años de experiencia que tú tengas. Arrepiéntete, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Ese día donde nadie te conocía, pero tú llorabas delante de su presencia. Ese día donde veías a los hombres golpeados y tú eras el samaritano que iba en busca de esas personas para poder levantarlas. Y hoy hay en día mucha gente que está medio muerta en el suelo, y quizás no físicamente, pero sí en su corazón, donde necesitan hombres y mujeres que abracen, hombres y mujeres que sanen las heridas de los que están abatidos, hombres y mujeres que curen a aquellos que están pasando una necesidad. ¿Por qué? Porque se ejecuta misericordia, hacer justicia y la fe. Nacer del Espíritu no es aprender algo nuevo, es recibir una vida nueva. No es reformar lo viejo, es empezar de nuevo, hermanos. ¿Quién pues? Entonces, te pregunta Jesús a ti en el día de hoy. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de sus ladrones? Y tú dirás: el que tuvo misericordia, Señor, de él. Y Jesús te dice hoy: ve tú y haz lo mismo. Déjate de historias. Déjate de que si no estás capacitado. Deja de pensar en ti, no seas egoísta de tu pasado, lo que pasó. Olvídate. Mientras nosotros estamos aquí no tenemos más vida, que la vida se nos va rápido. Y llega un momento en que o eres tocado por Dios y te levantas en el poder del Espíritu Santo, o estarás simplemente viviendo una religión vacía, hueca y sin sentido. Ahora, yo no sé tú, pero este mensaje no es para las personas que entran por esa puerta que no conocen de Dios. Este mensaje, ¿sabes para quién es? Para la iglesia del Señor. Este mensaje no es para aquel que no conoce de Dios, que no tiene ni idea, que ha sido invitado aquí, que lo invitaron por no sé qué. No. Este mensaje
es para aquellos que llevamos tiempo en el Señor. Y Dios nos dice, levántate, ve tú y haz lo mismo. Hoy te quiero desafiar y terminamos que permitas que Dios baje esa información a tu corazón. O sea, que esos 35 centímetros de distancia, te quiero proponer de que hoy haga un descenso. Te propongo que hoy dejes de tener una religión vacía y hueca y que comiences a tener una relación con Dios. Te desafío, te reto en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesús, que comiences a experimentar el Evangelio en tus propias carnes y puedas disfrutar de esas maravillas que Dios solamente ha diseñado para aquellos que agachan su mirada y deja que Dios se levante en su corazón. Para todos esos es el mensaje en el día de hoy. Y me encantaría hacer una oración mientras cantamos algo que el grupo de alabanza tiene preparado. Quiero que aquí donde estés tú, cierra tu ojito donde estás. Vamos a crear un ambiente